Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del horario en que usted esté escuchando este CENIT. Qué gusto que nos acompaña como cada martes. Estamos hablando en esta ocasión sobre divulgación de la ciencia y también tenemos la oportunidad de abordar algunos temas relacionados como es la investigación en educación. Y hoy nos acompaña el doctor Ricardo García Pérez Tejada. Él nos acompaña de la Normal de Educación Física de aquí de Morelia. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Margarita, buenas tardes. Hola a todo el público, espectador. Platíquenos cuál es el papel de la educación física actualmente en la educación de los niños y de los jóvenes. Bueno, la educación física es una asignatura en el currículum escolar que pretende apoyar, coadyuvar a la formación integral de los educandos en educación básica, al menos en el papel. Las políticas públicas en materia de educación van tratando de recuperar las necesidades sociales en nuestro país, bueno, y en todos los países, y a partir de ahí delinear líneas de apoyo y de desarrollo educativo. En este sentido, la educación física recoge algunas de esas líneas y, bueno, se formulan programas a partir de ciertos enfoques y con ello, tratando de responder a necesidades sociales, bueno, pues la educación física en este momento trataría de estar desarrollando habilidades motrices que le permitieran a la niñez un desarrollo pleno de su motricidad. También habría que considerar que, aunque es vasto el conjunto de propósitos que ésta buscaría en la escuela de educación básica, hay algunos fantasmas, algunas preocupaciones en la sociedad a propósito de salud, a propósito de ocupación del tiempo libre, de manera positiva, y estas son recogidas por la educación física, así que entonces todo esto se traduce en una asignatura en el currículum escolar que a través del juego pretende acercar pautas de higienización en materia de educación a la sociedad, propuestas de desarrollo de habilidades y destrezas motrices para el fortalecimiento de estructuras del pensamiento en niños de educación básica, en niñas y en adolescentes también, y bueno, la ocupación positiva del tiempo libre, ¿no? Así es, debiese ser muy importante o debe ser muy importante actualmente la educación física, sobre todo tomando en cuenta de que nuestros niños y nuestros jóvenes están pegados a las redes sociales y a las computadoras. Definitivamente que sí. Y bueno, esta situación de un sedentarismo, presa fácil de un consumo feroz muchas veces a través de los distintos escenarios que tienen los niños reducidos en sus espacios domésticos, pues no les dejan muchas alternativas. Y bueno, pues la educación física se convierte en el espacio horario en donde, bueno, la alegría, el júbilo, por la vitalidad, por el juego mismo, por el descanso un poco del trabajo intelectual que muchas veces en las distintas asignaturas van viendo, bueno, pues los niños se emocionan con respecto de esta asignatura, ¿no? Así es, supongo que también tiene un papel fundamental en lo que se tiene que ver con las relaciones sociales. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que a todos nos gusta y además necesitamos tejer la construcción de nuestra identidad, pues a partir precisamente de la referencia con el otro, con los otros, y las relaciones interpersonales, cuando son alegres, cuando son diáfanas, claras, transparentes, vamos a decirlo de esta manera, lúdicas, pues son muchísimo más fácilmente enriquecidas,
directamente se van fortaleciendo estos lazos, al menos en teoría, ¿no? Así es, y también tiene que ver con la cuestión afectiva de las emociones de los niños. Absolutamente, absolutamente. Se dice fácil la construcción del proceso de identidad en un individuo, en una persona, pero en un niño, en un adolescente, bueno, pues él está explorando, él está desafiando a través de sus acertijos, a través de sus aventuras en el mundo de lo social, va tratando de estructurar pautas de referencias claras. Y bueno, la parte psicoemocional, la afectividad es fundamental en esto. La motricidad que la educación física pretende promover busca que a través de juegos colectivos, a través de exploraciones individuales de expresión libre, de expresión corporal, de cantos, de rondas en los jardines de niños o en la escuela primaria, pues este edificio de construcción psicoafectiva y emocional pues se vaya dando de la manera pues más idónea, más adecuada. Sin embargo, pues poco a poco nos vamos dando cuenta que nuestros estilos de vivir a veces no nos lo permiten tanto, ¿no? A veces nuestras maneras, estas formas en las que socialmente vivimos, nos van cerrando espacios de convivencia, espacios de transparencia relacional, nos vamos llenando un poco de desconfianzas, de miedos, y aquí es donde justamente empieza a enclavar la importancia de hacer investigación en educación y muy particularmente, bueno, pues en esta área, ¿no? En educación física. A veces se entiende a la educación física como algo aislado, como una parte de la educación, pero con menor importancia a la cuestión intelectual. Muy interesante tu reflexión, Margarita, y tu pregunta, por supuesto, ¿no? De hecho, pertenece a un debate abierto, un debate a nivel internacional abierto, en donde, bueno, nuestros modelos, ya no vamos a hablar de desarrollo social, sino incluso nuestros modelos de civilización, ya desde hace una buena cantidad, digamos centenares de años, unos 300 años más mínimo, estamos reproduciendo una visión de la realidad, una comprensión de nuestro papel en esta realidad fragmentada, dividida. Por un lado, asumimos que el ser humano, entiéndase que un educando es un ser humano también, es un compuesto entre mente y cuerpo. Ajá. Y ya desde ahí nuestra cultura y los espacios de educación formal se van construyendo también, reproduciendo estas fragmentaciones, estas divisiones y estas separaciones. Así que, en efecto, la propia educación física, en tanto que pretende educar desde el cuerpo, desde la movilidad consciente de ese cuerpo, queda fragmentada en el currículum escolar, reflejando justamente lo que pasa en nuestra cultura y en nuestra civilización, es decir, estamos escindidos, por un lado está la mente, está el intelecto, y ese se lleva todas las palmas, se lleva todo el reparto de carga horaria, ¿no? Todos los propósitos educacionales, en tanto que muchas, lamentablemente, de las veces la educación se considera como formación y preparación para el trabajo. Y entonces, bueno, pues las habilidades racionales, las habilidades intelectuales se van segmentando, ¿no? Del resto del ser humano y del educando. Platíquenos en qué consiste la investigación que ustedes están llevando a cabo desde la Escuela Normal de Educación Física de Morelia. Bueno, en este proyecto particular, pues desde hace un buen tiempo, nos hemos dado cuenta que pues son varios los enfoques, las maneras de ver y de entender y comprender a la propia educación física. No tenemos un solo modelo, no tenemos una sola visión y por lo tanto una sola interpretación de lo que es y de lo que debería hacer la educación física.
En ese sentido, la sociedad misma refleja un mosaico muy abierto de intencionalidades. La más común de ellas es asumir que la educación física busca enseñar deportes, por ejemplo, algo bastante parcial, ¿no? De hecho, no busca enseñar deportes. Es a través de diversas expresiones motrices, el deporte es una, nada más es una de ellas, pretende desarrollar al ser humano en su integralidad. En la Escuela Normal de Educación Física, bueno, hay áreas y hay departamentos, uno de ellos es la investigación, y en ella hemos colocado precisamente este proyecto de fundamentos de una motricidad que pueda ser un poco más amplia, pueda tener un crisol más multidimensional, pueda entender al niño, a la niña, al adolescente, no como un ser fragmentado, dividido, escindido entre mente y cuerpo, sino totalmente integrado en el mismo, y a partir de la motricidad nosotros podamos recuperar técnicas, métodos de trabajo psicocorporal, o bien emergentes, contemporáneos, o bien ancestrales, tales como ancestrales, por ejemplo, el yoga, el tai chi chuan, el qigong, el reiki, prácticas de juegos autóctonos, en fin, un sinnúmero de alternativas que hoy la educación física apenas empieza a recuperar. ¿Han estado ustedes trabajando, además de con sus estudiantes, con algunos maestros ya en activo? Sí, aunque he de decir que es bastante y es muy fuerte la resistencia. La manera tradicional y conservadora de entender a la educación física no permite con facilidad el arribo de nuevas visiones, como por ejemplo pudiera ser esta, una visión holística, una visión multidimensional, algo que incluso desafía el propio nombre, ¿no? Educación física, educación desde, para lo físico, es bastante limitativo. Así que, no obstante, y con todas estas resistencias, hemos ido colocando en algunas escuelas, en algunos jardines de niños, propuestas, talleres, seminarios. Docentes se han venido interesando a partir precisamente de esta manera en la que vamos viviendo, y que no nos resulta fácil el agobio de la incertidumbre, de la desconfianza, de la violencia generalizada. Muchas veces los propios docentes requieren una atención a su propia corporeidad desde su motricidad, enseñarles técnicas de meditación, enseñar mindfulness, enseñar que pueden ellos aprender a través de una educación respiratoria, un control y una identificación con su relajación, les permite enfrentar sus jornadas de trabajo de manera menos estresantes. Los propios docentes, no se digan los propios niños, ¿no? A los propios niños, bajo este enfoque multidimensional, holístico, de la motricidad educativa, primeramente fortalecemos su identidad corporal para posteriormente entrar en procesos más profundos, como podría ser enseñarles a desarrollar atención plena, ¿no? Serenidad, silencio, poder encontrar un remanso, no nada más una vitalidad explosiva a través de ejercicios vigorosos, como es la clásica versión y visión de la educación física tradicional, sino también un juego alegre de acertijos, de aventuras motrices que parten desde lo individual y van hacia lo colectivo. Pues queremos agradecer al doctor Ricardo García Pérez Tejada, quien esta tarde nos acompañó en CENIT y quien nos ha compartido un poco de lo que es la educación física y una nueva visión de esta actividad. Muchas gracias y esperemos que próximamente nos acompañe nuevamente para hablar sobre este tema. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias. Es así como concluimos este CENIT. Nos escuchamos en la próxima ocasión.